sobre estas creaciones intelectuales. En el Perú, para informarles que los videojuegos son susceptibles de registrarse ante la Dirección de Derechos de Autor como obras audiovisuales, bajo la modalidad de multimedia, y el costo del registro es de 195.25 soles, aproximadamente unos $50, y el plazo del trámite es de 30 días. Como parte de los servicios que prestamos a los usuarios, realizamos asistencia técnica y acompañamiento para el registro a través de la plataforma de derechos de autor. Sin más, pasamos a la quinta sesión del día de hoy: Marketing y protección de datos personales, a cargo del doctor Darío Beltani. El doctor Darío Beltani es abogado y coordinador académico de la carrera de especialización de alta tecnología en la Universidad Católica Argentina, la UCA, y profesor de la maestría de propiedad intelectual de la Universidad Austral. Por razones de tiempo, el día de hoy las preguntas serán respondidas por correo. Adelante, doctor Beltani. Bueno, muchas gracias, Rubén. Primero saludarlos a todos, agradecer a Indecopi y a la OMPI por esta invitación a disertar hoy con ustedes. También un saludo muy grande a David, que hoy está presente, nos honra con la presencia, también a Gaetano. En fin, la verdad que es muy cómodo, es muy lindo participar en este panel. En mi caso, hoy voy a hablarles de un aspecto de los videojuegos que no es estrictamente la propiedad intelectual. Es decir, es un aspecto que está muy vinculado con la propiedad intelectual, a tal punto que yo entiendo que no puede hablarse hoy de la industria del videojuego sin mencionarse la problemática del tratamiento de los datos personales como un aspecto fundamental para los videojuegos. Entonces, si bien la temática no es expresamente de propiedad intelectual, tiene un vínculo tan estrecho con la propiedad intelectual que me parecía, y así lo hablé con la gente de la OMPI cuando me convocaron para este seminario, me parecía que tenía que tener un lugar en el seminario para que el seminario tuviera la óptica completa de los videojuegos. Entonces, para comprender por qué es tan relevante la protección de los datos personales y de la privacidad en los videojuegos hoy, voy a tomarme unos breves minutos para hacer una introducción a cómo fue evolucionando históricamente la industria de los videojuegos y por qué esto va a permitir entender por qué hoy es tan importante la protección de los datos personales y no lo era antes. Entonces, a los fines de esta exposición voy a dividir la evolución de la industria en 3 etapas. Podríamos distribuirla en más etapas o explicarlas de un modo diferente, pero yo elegí este modo simplificado para que se entienda dónde estamos hoy. Entonces, la primera etapa de los videojuegos podemos decir que es la etapa de los portátiles y las primeras consolas. Cuando preparaba esta presentación y buscaba imágenes, recordaba mi infancia y cómo jugaba yo con estas primeras consolas, ¿no? Verdaderamente me alegró la mañana ver estas imágenes de estos videojuegos que jugábamos cuando éramos chicos. En esta primera etapa estábamos hablando de software embebido. Vean ustedes que lo que se comercializaba era el reloj que tenía el videojuego, o se comercializaba el videojuego físico que tenía el software adentro de un chip, y luego, dentro de esta primera etapa, se evolucionó a las primeras consolas. En las primeras consolas, lo que en Latinoamérica le decíamos, lo conocíamos como Family Game, los videojuegos estaban también embebidos en un chip que estaba en un cartucho, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, en la que el software del videojuego estaba embebido, no se vendía en forma, separada del soporte, los modelos de negocios
estaban basados en la venta del hardware. Es decir, uno tenía que comprar el reloj o tenía que comprar la consola portátil para poder, que venía con un juego incluido para poder usar el juego. La piratería en esta primera etapa era relativamente baja porque el videojuego estaba más asociado a el hardware con el que se vendía. Entonces era más difícil que hubiera copias piratas de los videojuegos. En esta primera etapa no había datos personales que proteger, porque cada persona compraba el videojuego, lo jugaba, pero el videojuego no tomaba información del usuario. Pasamos entonces a una segunda etapa donde ya aparecen consolas un poco más desarrolladas, donde aparece la PC como plataforma. En esta primera etapa en la que aparece la PC, no sé si ustedes recuerdan los juegos que jugábamos en la PC, por ejemplo el Prince of Persia, juegos históricos de las plataformas de PC. En esta etapa todavía no teníamos tampoco un negocio basado en los datos, porque los juegos no tomaban datos. Ahora, ya en esta etapa se puede observar cómo comienza a independizarse el software del hardware. Entonces, ya en esta etapa se empiezan a ver modelos de negocio basados en el licenciamiento de software. Ya en el caso, por ejemplo, del Prince of Persia, uno lo que obtenía era una licencia de uso de ese software y por lo tanto comienza a aparecer, por lo menos en Latinoamérica, comienza a aparecer con mayor fuerza la piratería, porque la gente empieza a copiar ese software ilegítimamente y a distribuirlo ilegítimamente. Y finalmente llegamos, pasando rápidamente muchos años, a la actualidad. En la actualidad tenemos tres plataformas básicas, que son las consolas más avanzadas, como por ejemplo la PlayStation, la Nintendo Switch, la Xbox de Microsoft, los dispositivos móviles con los que se puede jugar, que son desde no solamente teléfonos móviles, sino también otros dispositivos especialmente adoptados para el juego móvil, y también la PC como plataforma de juego, pero como plataforma de juego mucho más avanzada. Porque, ¿qué es lo que ocurre en esta tercera etapa y es lo que determina que sea tan importante el tratamiento de los datos personales? En esta tercera etapa empieza a haber interacción entre los usuarios. Es decir, ya el videojuego deja de ser concebido como un juego individual para pasar a ser concebido como un juego social, donde los usuarios interactúan. Primero interactúan únicamente para jugar y después empiezan a interactuar ya comunicándose y por fuera del juego, no solamente a los fines del juego. Entonces, los videojuegos empiezan a convertirse de algún modo en plataformas sociales donde los jugadores, además de jugar, comparten tiempo de sus vidas, digamos. Entonces, esto va de la mano de la evolución del software, que el software pasa de esquemas de licenciamiento tradicional a esquemas de licenciamiento de software as a service, en donde ya lo relevante no es vender la licencia, sino prestar un servicio. Y el videojuego acompaña a esta evolución del licenciamiento de software como software as a service, y entonces empezamos a ver ya tiendas de streaming de videojuegos. Entonces, toda esta evolución hace que estas tiendas de streaming de videojuegos, estos videojuegos que son licenciados bajo esquemas de software as a service, empiezan a mirar, digamos, con buenos ojos, empiezan a inclinarse hacia el fondeo, hacia la obtención de fondos a través de la publicidad y del marketing. Entonces, porque empiezan a advertir que hay un mercado de jugadores que es un mercado muy interesante para venderles productos y servicios. Entonces, en ese contexto es que aparece el tratamiento de los datos personales de los usuarios como un elemento fundamental
para la industria de los videojuegos en la actualidad. Es decir, en la actualidad hay modelos de negocio en el ámbito de los videojuegos que se sostienen, al menos parcialmente, con publicidad. Y para poder sostener un modelo de negocios con publicidad, es necesario que el licenciante de ese videojuego pueda segmentar la información de los usuarios, porque la empresa que va a vender publicidad quiere saber a quién se la está vendiendo. Entonces quiere saber que tiene frente a sí a un usuario, por ejemplo, de cierta categoría económica, aspecto que uno lo sabe sabiendo el tipo de celular que usa o la consola que está utilizando. Quiere saber que está frente a un usuario de determinada edad o que consume determinados tipos de videojuegos. Esto, con el rating de videojuegos por edades, uno puede segmentar a los usuarios. Entonces, el mercado de los videojuegos, la industria de los videojuegos, se convirtió en una industria muy interesante para el marketing y para la publicidad con tratamiento de datos personales. Esto generó que aparecieran una serie de esquemas de licenciamiento en videojuegos sostenidos por la obtención de datos de los jugadores que son de tipo freemium. Es decir, en estos esquemas de licenciamiento, el usuario obtiene el videojuego en forma prácticamente gratuita o pagando un costo muy bajo, casi insignificante, pero obtiene una versión básica del videojuego que está solventada por la publicidad que el usuario ve. Entonces, si el usuario quiere acceder a otras funciones del videojuego o acceder a versiones más avanzadas, tiene que pagar. Entonces, este esquema de licenciamiento de tipo freemium se basa en parte en esa obtención de los datos personales. Y entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que en el desarrollo de los videojuegos es fundamental este marco regulatorio, vamos a repasar brevemente cómo está regulado el tema de la privacidad en el mundo. Y esto vean, ustedes si indagan un poquito, si investigan en Internet, van a ver que es un tema que preocupa mucho a las redes sociales. Facebook tuvo ciertos problemas en la Unión Europea hace relativamente poco tiempo, por la normativa de la Unión Europea vinculada con los datos personales, y en definitiva hoy está preocupando a toda la industria del software en general, no es solo de los videojuegos. Y entonces, para contarles brevemente, porque esto sería muy complejo intentar resumir todo el marco regulatorio de los datos personales a nivel mundial en una charla, pero es importante tener en cuenta cuál es el fundamento de la regulación de la protección de los datos personales a nivel mundial. Porque este fundamento varió. En el mundo hubieron dos momentos históricos muy importantes para la regulación de los datos personales. Un momento fue, yo diría, hacia fines de los 90, cuando se empezó a regular esta cuestión en Europa, y otro momento comenzó, yo diría, hace 2 o 3 años atrás. O sea, estaríamos hablando de en 2016, 2017. En el primer momento, que es cuando Europa comienza a regular la protección de los datos personales, el principio que se aplicaba y que es el principio que tuvieron en cuenta todas las legislaciones de Latinoamérica. La primera legislación de Latinoamérica fue la legislación argentina y luego todos los países fueron siguiendo esa legislación, incluido Perú, que tiene su ley de protección de los datos personales. El primer principio que se tuvo en cuenta es el principio denominado de la autodeterminación informativa. Este principio tenía como finalidad que todas las personas titulares de datos personales pudiéramos saber en todo momento dónde estaban nuestros datos, quién los estaba tratando a esos datos personales y pudiéramos eventualmente acceder a esos datos personales para eventualmente corregir si hubiera algún error o evitar que los datos cayeran en manos de personas que no tenían por qué tenerlos. Este es el principio
de la autodeterminación informativa, según el cual, por ejemplo, todos los que tengan bases de datos con datos personales deberían registrar las bases de datos. O sea, hay una serie de obligaciones que están contenidas en prácticamente todas las legislaciones de Latinoamérica que se basaban en este principio. Este principio estuvo vigente durante 20 años a nivel mundial, pero hoy está cambiando, está mutando hacia otro principio, que es el principio de la responsabilidad proactiva o el principio del accountability en inglés. Este nuevo principio, que es el que se ve reflejado en la actual regulación europea, en el Reglamento General de Protección de los Datos Personales vigente en Europa en la actualidad, conocido como GDPR, por sus siglas en inglés, este principio de la responsabilidad proactiva no tiene como finalidad que el titular de los datos en todo momento sepa dónde están sus datos y pueda acceder a ellos. Tiene como finalidad que quienes tratan los datos personales tomen todas las medidas tecnológicas y jurídicas que sean exigibles de acuerdo con el estado de la técnica para garantizar que el tratamiento de esos datos personales se va a hacer de acuerdo con la ley y se va a hacer sin generar un daño a los titulares. Entonces, esta modificación de los principios es lo que hay que tener hoy en cuenta cuando se desarrollan videojuegos que van a ser de algún modo puestos en el mercado mundial, porque lo que yo estoy comentando en esta breve presentación es aplicable en verdad como principios universales prácticamente a cualquier país del mundo. Incluso Estados Unidos, que no tiene ley federal de protección de los datos personales, hoy distintos sectores están planteando la sanción de una ley federal. Es decir, hay una corriente en Estados Unidos que está proponiendo que tendría que haber una ley federal que proteja los datos personales, que todavía no existe como ley federal. Entonces, este es el marco regulatorio general de la protección de los datos personales. Y ya vimos que es muy importante para la industria de los videojuegos, bajo los esquemas actuales, proteger o al menos poder tratar los datos personales de los jugadores, de los players. Entonces, la pregunta que surge es cómo tenemos que hacer o qué medidas hay que tomar desde el punto de vista jurídico para desarrollar videojuegos en cumplimiento de la normativa que regula los datos personales y para poder poner estos videojuegos en los distintos mercados sin tener un problema regulatorio en materia de datos personales. Es por eso que a partir de ahora voy a intentar dirigirme tanto a desarrolladores como a abogados, como a todo tipo de profesionales que puedan estar viendo esta charla para intentar darles algunos consejos básicos de qué es lo que habría que hacer durante el desarrollo de un videojuego para cumplir básicamente con los principios de protección de los datos personales. Entonces, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que a los fines del desarrollo de un videojuego hay dos principios mundialmente aceptados en materia de software que deberíamos intentar aplicar. Los principios del privacy by design y privacy by default. El primero de estos principios, privacy by design, lo que requiere es que se incluya la protección de la privacidad, que está vinculada con los datos personales, que se incluya como un nivel necesario en todo diseño de software. Es decir, que no se desarrolle un videojuego y cuando está terminado se convoque a un experto para que opine sobre si el videojuego cumple o no con los niveles adecuados de protección de la privacidad de los usuarios. El experto debería estar en la mesa de desarrollo inicial, porque el experto puede aportar cuando se está generando la idea del videojuego. No hay que esperar a que el videojuego ya esté desarrollado para que opine un experto en materia de privacidad. La capa de privacidad tiene que estar al inicio. Y el segundo principio, el de privacy by default,
es un principio muy interesante porque cuando uno desarrolla un videojuego que tiene capacidades de, por ejemplo, interconectarse con otros usuarios, digamos, tiene funcionalidades propias de redes sociales, los ajustes de privacidad deberían estar por default puestos con la máxima seguridad para el usuario. Es decir, debería ser el usuario del videojuego quien decida libremente publicar su información, hacer público su usuario para que otros lo contacten. Es decir, el videojuego por default tendría que tener las marcas de privacidad en su máxima expresión para el usuario. Esto es algo fundamental y que, sin embargo, en materia de software, no fue en un caso de videojuegos, pero hace relativamente poco tiempo se pronunció el Tribunal Superior de la Unión Europea en un caso en el que los temas de privacidad no estaban hechos by default, había una casilla donde había que tildar algo para que el usuario preste un consentimiento, y eso estaba tildado automáticamente. Por default estaba tildado, cuando tenía que haber estado destildado. Y entonces el Tribunal Superior dijo, no, el concepto de privacy by default implica que las opciones tienen que ser las de máxima seguridad para la información de los usuarios, que sean los propios usuarios los que definan y los que decidan exponer su información. Estos dos conceptos son fundamentales para poder desarrollar un videojuego en cumplimiento de las normas que rigen la privacidad y la protección de los datos. Lo siguiente, tener una política específica de marketing. Esto es un tema problemático porque vean ustedes que, por ejemplo, cuando ustedes quieren subir un videojuego a Google Play y quieren introducir distintas políticas, como una política específica de marketing o una política específica de privacidad para el videojuego, se van a encontrar con que la plataforma no tiene claramente los lugares para poder incluir esas políticas. Esto hace que muchos desarrolladores no generen políticas de marketing o políticas de privacidad, regulaciones que les indiquen a los usuarios cómo van a ser usados sus datos desde el videojuego. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque estas políticas son fundamentales para el cumplimiento normativo en materia de datos personales. Tanto una política de marketing que le indique al jugador que sus datos personales pueden ser compartidos con empresas de marketing para mostrarles publicidad, por ejemplo, si estamos en un esquema de licenciamiento freemium, como una política de privacidad que le indique al jugador para qué van a ser usados sus datos personales del juego, que muchas veces son hasta datos del GPS, es decir, el videojuego puede obtener muchísimos datos de ese jugador. Ahora, además de estas políticas, hay que cumplir con ciertos principios que yo les decía. Estos principios que yo les voy a mencionar están contenidos en general en todas las legislaciones de datos personales. Por ejemplo, he verificado que estos principios que voy a mencionar están contenidos en la ley de Perú, pero también están en la ley argentina y en prácticamente todas las legislaciones de Latinoamérica. Mil Rubén, disculpas, sí. Darío, te quedan 5 minutos. Perfecto. Vengo rápido, pero creo que voy a Disculpa. llegar bien. Ningún problema, Rubén. Gracias. Gracias por avisarme. Entonces, estos principios que deberían cumplirse en las políticas de uso de los videojuegos son básicamente 5. Pero antes de mencionarlos, quiero hacer una breve descripción de qué es un dato personal y por qué es tan importante su resguardo en los videojuegos. Y en este sentido, la mayoría de las leyes de Latinoamérica incluyen definiciones de lo que es un dato personal, porque también las leyes de Europa, en las que fueron inspiradas las leyes de Latinoamérica, las incluían. Y para la mayoría de las leyes de Latinoamérica, incluida la ley de Perú, incluida la ley de Argentina, dato personal es cualquier información referida a una persona. Es decir, uno a veces piensa que con el concepto de dato personal se está refiriendo a una información crítica o a una información, por ejemplo, sobre la salud o a una información sobre los ingresos económicos. Esos son categorías específicas de datos que en algunos países se llaman datos sensibles, que tienen una protección especial,
pero todos los datos de una persona, toda la información de una persona son datos personales desde el punto de vista del marco regulatorio. Es decir, todos los datos que un videojuego toma del jugador, que son desde el lugar en donde estaba jugando, la velocidad a la que caminaba mientras jugaba, todo son datos personales para el marco regulatorio. Entonces, para poder tratar esos datos, para que el videojuego pueda, no el videojuego, sino la empresa que lo desarrolla, pueda utilizar esos datos, debe cumplir con los principios que yo les voy a mencionar ahora, además de cumplir con el Privacy by Design y Privacy by Default, que ya expliqué. El primer principio a cumplir es el denominado principio de calidad, que en el caso de Perú está mencionado como principio de legalidad en la ley local. El principio de calidad indica que los datos personales que se obtienen a través de un videojuego deben ser obtenidos por medios leales y no deben ser excesivos. ¿Qué significa esto? Que sean obtenidos por medios leales significa que el usuario tiene que saber que estamos obteniendo sus datos personales. Esto, por ejemplo, en el caso de los videojuegos móviles, los que están previstos para plataformas como la telefonía celular, es relativamente fácil de cumplir porque los sistemas como Android o como iOS le advierten al usuario los permisos que pide el videojuego. Entonces, la forma de obtener el dato de un modo leal es justamente pidiéndole permiso al usuario para obtener esos datos. Ahora, en el caso de las plataformas, como en el caso de las consolas, quiero decir, como no está tan claro el tema de los permisos, si la consola utilizara datos del usuario más allá de los datos que son simplemente para jugar, debería advertírselo. Y no ser excesiva. ¿Qué significa que no sea excesiva? Que, por ejemplo, hay una tentación de los desarrolladores de videojuegos para obtener muchos datos de los dispositivos móviles. Por ejemplo, datos vinculados eh, con los sensores biométricos. Esos datos no son relevantes para el videojuego y por lo tanto, salvo que sea un videojuego que requiera el sensor biométrico, no deberíamos obtenerlo porque estaríamos obteniendo un dato que está especialmente protegido por las legislaciones como un dato sensible, porque es de la salud. Luego, el segundo principio vinculado con el primero es el de finalidad. ¿Qué significa el principio de finalidad? Que los datos que hemos obtenido de los usuarios del videojuego deben ser usados únicamente para la finalidad para la que la obtuvimos. Esta finalidad podría ser, obviamente, que el usuario use el videojuego, pero también podría ser compartirlo con otras empresas a los fines de que le brinden información de marketing. Pero esto tiene que ser advertido al usuario. Lo que estaría mal es tomar esos datos y usarlos sin que el usuario lo sepa para compartirlo con otras empresas. Darío, Ya con está. las disculpas del caso, Sí, tengo que cortar, Rubén. estamos Me queda al la última. borde del La última, la el día última. de hoy. Tenemos también la participación de David y por La, ese motivo vamos a la tener última filmina. que ser Sí, muy rigurosos con el tiempo. Mil disculpas. solamente decir esto, el Dale, consentimiento dale. informado que el usuario debe poder consentir, está en la filmina, el usuario debe poder consentir el uso de sus datos, y el principio de seguridad, que es lo que hoy está en crisis en el mundo porque ha habido muchos data breaches, ha pasado que se han divulgado datos y eso ha permitido que ciertas personas sean contactadas o se les generen problemas, datos, por ejemplo, económicos. Un videojuego tiene datos de pago de una tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, el titular del videojuego tiene que cumplir con este principio de seguridad y confidencialidad. Bueno, intenté resumir en estas filminas toda la problemática de los datos personales, es mucho más amplia, pero entiendo que por lo menos una primera idea van a poder tener. Así que les agradezco mucho y les pido disculpas si me excedí unos minutos. Nada, muy puntual, al contrario, justo son las 9:30, así que te agradecemos muchísimo, Darío, tus interesantes datos sobre el tema. Es muy importante para el caso de los videojuegos. Y nada, vamos a pasar a la sexta sesión del día de hoy, deportes electrónicos, eSports
y aspectos normativos a cargo del doctor Andy Ramos Gil de la ASA. Adelante, Andy. Muy bien, pues buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, Darío, creo que tienes que dejar de compartir la tuya para yo poder... Ahí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias de nuevo para aquellos que no estuvieran ayer, pues agradeceros la invitación, el Indecopi y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ayer estuvimos hablando de propiedad intelectual y estuvimos hablando de videojuegos y hoy vamos a hacerlo, vamos a hablar de los eSports, que últimamente pues es una derivada que está teniendo, pues que están teniendo los videojuegos, ya sean juegos de... Muchas veces asociamos los eSports con juegos con deporte, con juegos de deporte, pero de hecho los videojuegos más populares o las competiciones de videojuegos más populares no están asociados a juegos deportivos como puede ser el FIFA o como puede ser el NBA 2K, sino sobre todo son juegos de otro tipo, como por ejemplo el Fortnite, el League of Legends o el World of Warcraft, o incluso pues otros juegos más casuales como el Candy Crush, ¿no? Muchas veces nos creemos que todo esto es nuevo, que hay un nuevo fenómeno, que hay un nuevo tipo de competiciones, pero ya incluso en los años 80 se hacían, sobre todo en Estados Unidos, competiciones de videojuegos obviamente no estaban conectados en red, tenían un componente presencial, en algunos casos pues conseguían los ordenadores conectarse entre ellos, en otros casos eran videojuegos de estadísticas y lo que hacían pues las puntuaciones que tenía cada videojuego, cada jugador, el que tenía más puntuación era el que ganaba, e incluso hubo en Estados Unidos programas de televisión con esta temática de los videojuegos. Obviamente, hoy en día los eSports pues han tomado una trascendencia aún mayor, hay un componente internacional que antes no había y se mueven unas sumas de dinero muy, muy importantes, ¿no? Ahí vemos competiciones, por ejemplo, de Dota, de League of Legends, en Asia con el Garena Stadium o aquí en España la fotografía de abajo a la izquierda de la LVP, de la Liga de Videojuegos Profesionales, que fue una liga que surgió al margen de manera independiente y al final fue adquirida por uno de los mayores medios audiovisuales de España, como es MediaPro. De ahí el interés también de los medios audiovisuales de acceder a un tipo de contenidos. Al final esto es contenido, es entretenimiento, pues a un tipo de contenido que engancha y que se conjuga muy bien con los más jóvenes, ¿no? Un poco para que entendáis el ecosistema de los eSports, para aquellos que no están tan familiarizados con ellos. Generalmente, además, suelo poner algún vídeo porque muchas veces, sobre todo cuando doy este tipo de sesiones con un público más o menos especializado o de edad más avanzada, si lo das a chavales de 15, 20 años, obviamente no le tienes que explicar qué es lo que ellos ven y qué es lo que ellos disfrutan porque lo conocen muy bien, pero con los que somos más mayores, pues sí es bueno ver algunas imágenes y os animo a que vayáis a YouTube y veáis alguna o a Twitch, perdón, y que veáis algunas imágenes porque son realmente apasionantes, ¿no? Tanto la competición como la cantidad de personas y la pasión que mueve este evento, este tipo de entretenimiento. Bueno, pues dentro del ecosistema de los eSports, por un lado están los publishers, que ya en estas dos sesiones seguro que habéis escuchado mucho hablar de los publishers. Los publishers son pues Riot Games, Valve, Activision Blizzard, son aquellos que tienen los derechos de propiedad intelectual sobre el videojuego. Por otro lado están las ligas, también los eventos, cuando es una competición no basado en ligas, sino más en torneo. Finalmente los equipos, ¿no? Son los que conforman el núcleo duro de la competición profesional y alrededor pues hay otro tipo de players, ¿no? de agentes, como pueden ser las marcas que patrocinan estos eventos y los consumidores, los espectadores que lo visualizan, ¿no? Bueno, pues también me gusta dar números porque muchas veces pues percibimos que esto de los videojuegos, y me parece que es muy injusto, pues que todo el mundo tiene muy bien localizado la literatura, la música, el audiovisual, y todavía los videojuegos se perciben como algo pues para gente joven, para chavales, y todo lo contrario. De hecho, la edad media del videojugador en Europa es 35 años. O sea, yo ya voy viejo
Y como decía antes Darío, pues yo soy de la generación también que empezó a jugar con las consolas de Nintendo que venían en el propio chip y que no tenía una pantalla de LCD como las de ahora, sino que eran más estáticos, ¿no? Para que veáis algunas cifras del crecimiento del mercado de los eSports, no solamente respecto al mercado en global, sino también de los ingresos y de su crecimiento, o aquí pues unas estadísticas de ISFE, que es la Federación Europea de Videojuegos, de empresas de asociaciones de videojuegos, que aglutina a todas las asociaciones nacionales del sector de los videojuegos, que estima que va a haber unos ingresos globales asociados a los eSports de 2.000 millones de euros, que el 20% de la audiencia va a ser europea. Aquí en Europa los videojuegos son los eSports son muy importantes a nivel de Estados Unidos, no tanto como Corea. Japón no existe, en Japón no hay eSports, y me consta que también en Latinoamérica pues es un sector en auge, ¿no? Es decir, es un negocio que mueve muchísimo dinero y que también, como hemos visto, está alrededor de un videojuego, y un videojuego es un activo que está protegido por derecho de propiedad intelectual. También a quien le pueda interesar, a ERI, que es la Asociación Española de Videojuegos, que aglutina a Sony, Nintendo, Microsoft, a Ubisoft y a los principales fabricantes de consolas, de videojuegos, desarrolladores, etcétera, incluso a ligas de eSports como la LVP. Publica todos los años un anuario, y es importante no solamente para conocer la parte jurídica, sino sobre todo para conocer la parte de mercado, ¿no? La parte más económica y más de mercado de este nuevo fenómeno, ¿no? O no tan nuevo fenómeno. De hecho, es un mercado que muchas veces se habla de la regulación, de que no está regulado, de que se tiene que regular los eSports, y hemos llegado hasta aquí ya pues siendo un gran fenómeno del entretenimiento en general, junto con el cine, ir al cine, pues ya los chavales jóvenes, pues el tiempo que tienen para ocio se lo reparte entre cine, estar con los amigos o disfrutar de algún tipo de actividad relacionada con los eSports. Y como he dicho, hemos llegado hasta aquí sobre todo con una autorregulación. No hay prácticamente, o por lo menos en ningún país de nuestro entorno, en Europa, no hay ningún país que específicamente haya regulado los eSports. Ahora diré alguna salvedad y alguna particularidad, pero no hay leyes de los eSports, porque tampoco hace falta. No siempre hace falta una ley para todo, ¿no? De hecho, pues se ha desarrollado, como digo, muy bien este sector, y hay algunas, y sobre todo se ha autorregulado. Y se ha autorregulado, pues, por ejemplo, la ISFE recientemente ha sacado unos principios de la participación en eSports que suscriben todos los miembros de la ISFE y de las asociaciones que son también socias de la ISFE, en la que, pues, por un lado, se tiene que garantizar la seguridad y el bienestar tanto de los jugadores como de los consumidores, de las personas que disfrutan de los eSports. Segundo, fair play, juego limpio e integridad del juego. De hecho, obviamente las competiciones tienen unas reglas, tienen unos árbitros, tienen unas garantías de que no va a haber dopaje tecnológico, ¿no? Se llama en el sector de los eSports, se habla del dopaje tecnológico, pues para que no haya los jugadores no utilicen algún tipo de atajo o algún tipo de ventaja tecnológica que le impida, pues, o sea, que le permita reaccionar en microsegundos más rápidos que sus competidores. Y eso se controla mucho, y es uno de los principios que todas las ligas intentan garantizar, ¿no? Por otro lado, el respeto y la diversidad dentro de los jugadores, dentro de los gamers, y por último, un juego enriquecedor y un juego positivo, ¿no? Siempre nosotros además trabajamos con empresas que están relacionadas con los eSports y los videojuegos, y nos consta que invierten mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos recursos en garantizar un juego limpio, un fair play, un respeto entre los competidores, y garantizar que pues no va a haber actos, o que no va a haber pues, desventajas, ¿no? Dentro de la competición. Esto ha hecho, y esta preocupación ha hecho que aquí, al menos en España,
todos los grandes operadores de telefonía se hayan involucrado, y esto es casi un fenómeno español. Creo que también en algún otro país de Latinoamérica estos operadores o los que están allí pues también se han metido dentro del sector de los eSports, porque, como digo, conecta o ayuda a conectar muy fácilmente con un público muy joven, con un público muy entusiasta y un público que es muy fiel a un equipo, a un determinado videojuego o a una competición específica, ¿no? También más agentes dentro de este ecosistema, YouTube, que con su plataforma de gaming, o Amazon, que Amazon hace unos años, cuando quiso de alguna forma competir con Google con una plataforma de vídeo, en vez de comprar algo parecido a, pues, a Vimeo, Dailymotion, alguna plataforma que hubiese un contenido generalista, lo que hizo fue comprar Twitch, y compró por una cantidad desorbitada de millones de dólares, compró Twitch, que seguro que los más jóvenes lo conocen, que es una plataforma especializada solamente en eSport, ¿no? ¿Cuáles son un poco las competiciones, cómo los principales agentes que están aquí involucrados, cómo están organizados? Bueno, pues las competiciones son principalmente regionales. Después hay, en algunos casos, pues trascienden a lo internacional, o hay un procedimiento para clasificarse a competiciones internacionales, pero en principio son competiciones regionales. Suelen ser propiedad de grandes grupos, como he comentado antes, aquí en España con la LVP, que es propiedad de MediaPro, SL. Es decir, al principio empezaron siendo competiciones más independientes, pero ya cada vez más forman parte de los grandes grupos, hay ligas y torneos, y obtienen ingresos principalmente a través de patrocinio, de tickets y de derechos televisivos, que ahora después lo vamos a comentar un poco cuáles son esos derechos televisivos, ¿no? Los e-teams, los equipos electrónicos, pueden ser locales, tiene un componente local todavía importante, pero se trabaja mucho para trascender y que sea cada vez más internacionales. Como he dicho antes, los eSports no los relacionéis con videojuegos de deporte, de fútbol, como el FIFA, o de baloncesto como el NBA, sino que suelen ser, también los hay, obviamente, competiciones del FIFA y del NBA, pero suelen ser sobre todo shooters u otro tipo de competiciones, ¿no? de videojuegos. Los equipos suelen estar especializados en uno o dos juegos. Hay muchísimas competiciones, pero cada equipo suele estar especializado en uno o dos juegos. Suele tener entre 5 y 10 jugadores, hay entrenador, hay personal, y obtiene ingresos a través de patrocinio y de los premios que obtienen o que consiguen en la competición. Y después los gamers, de nuevo, un componente regional, están especializados en un juego solamente. Tened en cuenta que yo os animo a que veáis, porque ver jugar a un jugador, a un gamer, a un videojuego, es como cuando, pues si yo juego al baloncesto y veis a LeBron James, es la noche y el día. Ellos son profesionales, entrenan como atletas de 13 horas al día, tienen un régimen muy estricto de alimentación, de deporte, e intentan, pues, tener una vida muy, muy sana, pero al mismo tiempo es relativamente inestable, porque pueden lesionarse, pueden tener problemas de visión, o puede que incluso, como ha ocurrido, pues que algún videojuego deje de desarrollarse, o el publisher deje de apostar por él. Es como si se dejase de fabricar una pelota de fútbol y ese juego desapareciese, y esa competición desapareciese. Y es como si a Cristiano Ronaldo o a Messi se le dice, bueno, como ha desaparecido la pelota de fútbol, ahora tienes que jugar al baloncesto. Son disciplinas completamente diferentes, y eso, pues, lo que le aboca un poco es a abandonar la competición profesional, ¿no? Y los ingresos suelen ser también por patrocinios y por las competiciones, los premios, ¿no? Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, los eSports son un reto, y son un reto porque al final no es un tipo de deporte, ahora también lo podemos comentar, es un tipo de competición
pero a diferencia del resto de deportes, que la pelota de fútbol pues no está protegida por derecho de propiedad intelectual, pues, o el fútbol no está protegido por derecho de propiedad intelectual, una pelota puede tener una patente, o una zapatilla puede tener una patente, pero el juego en sí no está protegido por derecho de propiedad intelectual o industrial. En cambio, aquí el videojuego sí lo está. Y si, por ejemplo, aquí la Major League Gaming o una competición, cualquier tipo de competición quiere hacer cualquier tipo de empresa quiere hacer una competición sobre el Call of Duty, pues va a necesitar explotar el videojuego, ¿no? Y se plantea, pues si esa explotación implica pues haya que ir al publisher a pedirle los derechos, pero no solamente va a desarrollar una competición alrededor de un videojuego, sino que además, como veis aquí, va a querer retransmitir esa competición en plataformas como Twitch o como YouTube, y con muchas visualizaciones que tienen, y son estos derechos televisivos, como si aplicamos un poco, nos vamos al paralelismo del deporte, son estos derechos televisivos que hay en el deporte, que en el deporte está muy, o por lo menos aquí en España, y en Europa en general, está muy identificado quién tiene los derechos sobre una competición, más o menos, pero aquí en el sector de los eSports, ¿quién tiene? El organizador de la competición, el publisher de ese videojuego, los equipos, los jugadores. Al final se está explotando unas imágenes que genera un jugador, pero que provienen obviamente de un videojuego, y los derechos de propiedad intelectual de ese videojuego y la interfaz gráfica de ese videojuego ya veíamos ayer que eran de un publisher, ¿no? Y eso, pues como digo, tiene una trascendencia muy importante, no solamente en el ámbito online, sino también en el ámbito offline, porque fijaos esta competición del LoL, del League of Legends, pues hay miles de espectadores, y la obra, imaginaos que esto en vez de un videojuego fuese una película, indudablemente todo el mundo diríamos que si ahí se publica una película o se exhibe una película, hay que pedir hay que exigir autorización al titular de los derechos, y en un videojuego pues al final no deja de ser también una obra gráfica, una obra compleja, como veíamos ayer, y esa explotación también requiere una autorización, ¿no? Como decía, se discute pues si los eSports, que se llaman deportes electrónicos, se llaman deporte, pues si son deporte o no son deporte. Llevamos algunos años ya, y esta es una captura de pantalla de hace 8 años, es decir, no es reciente, y la he puesto intencionadamente por eso, porque se discutía si iba a ser los eSports iban a ser un deporte olímpico, ¿no? Y aquí podemos discutir pues si si es deporte, si es entretenimiento, y qué implicaciones tiene esto, porque en algún momento pues ha habido pues entidades que consideran que esto es un deporte y que se tiene que asociar o que tiene que seguir las reglas del deporte, ¿no? Yo no lo creo. De hecho, pues si nos vamos a la definición de deporte que da la Real Academia Española de la Lengua, dice que el deporte es una actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entretenimiento y sujeción a normas, ¿no? Aquí parece que hay un componente de actividad física, y de hecho aquí en Europa, que podemos discutir, ¿no? Si hay una actividad física cuando estamos pues con un teclado jugando al League of Legends, o cuando estamos con un pad jugando al FIFA. De hecho, hace poco el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sabéis que aquí en Europa es quien armoniza todo el derecho de la Unión Europea, estableció a efectos fiscales, no a efectos de una regulación específica, sino a efectos fiscales, que el juego de cartas Bridge no es un deporte debido a su falta de actividad física, ¿no? Y si, bueno, pues lo aplicamos también mutatis mutandi con el sector de los eSports, pues podría valer, ¿no? En muchos países el problema que hay, incluyendo España, incluyendo Italia, incluyendo Portugal, es que el deporte se organiza bajo federaciones controladas por el derecho administrativo del gobierno. El derecho deportivo en España, no en Europa, no en toda Europa, pero en España, es un derecho semipúblico, ¿no? O parapúblico, y tiene una regulación extensísima. Regulación que no siempre concuerda pues cómo está configurado en los eSports, los agentes involucrados y un poco las mecánicas de estas competiciones, ¿no? En algunos países
se está reconociendo, pues se declinan por considerar que los eSports son deporte, como por ejemplo en Finlandia o en Filipinas, en otros como en Alemania o en Estados Unidos se dice que no, que el deporte, los eSports son otra cosa, son entretenimiento, y de alguna forma pues yo me declino por esta segunda, y esto ya puede dar lugar también al debate, pero yo me declino por esta segunda opción de que es una forma de entretenimiento, igual que puede ser la música, igual que puede ser el cine, y que ir a una competición de eSports pues no tendría que estar sometido a las estrictas normas del derecho administrativo deportivo, ¿no? Otra cuestión que nos gusta a los abogados, que somos muy retorcidos y nos gusta discutir sobre el sexo de los ángeles, como decimos en español, pues discutimos, oye, ¿y qué son los gamers? ¿Son atletas? Y decimos que no es deporte, pues no son atletas, son artistas de alguna forma, podrían ser, igual que hay u otra cosa diferente, podríamos decir que gamer es una persona que juega a un videojuego, o podemos también decir que gamer es una persona que ejecuta en cualquier forma una obra, es decir, que ejecuta en cualquier forma una obra, la obra es el videojuego. Bueno, pues esta segunda definición es y aquí pues intento animar y añadir un poquito de picante a la conversación. Esta segunda definición es la que se establece en los convenios internacionales sobre derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes, sobre los artistas, ¿no? Que es un artista, y un artista dice los tratados, el convenio de Roma, el Tratado de Roma, que es una persona que ejecuta en cualquier forma una obra. Es un gamer lo mismo que un pianista, o lo mismo que o que puede ser un cantante, o puede ser un actor. Bueno, pues ahí podemos discutirlo. Yo creo que aquí falta una prestación artística, que sí hay en el caso de un pianista, de un actor, pero bueno, también ahí podemos discutirlo. Como decía, ha habido poca regulación específica en materia de eSports. En Francia, en el año 2016, se aprobó una ley que era de la República Digital, en la que se habló de la ley de eSports. En realidad no fue una ley, sino solamente un artículo de una ley, en la que se establecía un régimen jurídico especial laboral para los gamers. No es que hubiese una ley específica para los eSports, sino que se establecía que de la misma forma que un futbolista o un jugador de baloncesto de un club tenía una relación laboral de dependencia con el club o con la empresa que gestionaba el club, pues con los eSports decía que tenía que ser exactamente lo mismo, y se establecía qué elementos, en el artículo 102, qué elementos tenía que incluir ese contrato laboral, y fue un avance porque en aquel momento, hace 5 o 6 años, se discutía si la relación de los gamers con sus clubes era una relación laboral o una relación mercantil. En Francia ya han aclarado esta duda de forma legislativa, y es un poco la tendencia que ya está marcándose en toda Europa. En España no se ha aprobado una ley similar, pero me consta que muchos clubes están haciendo contratos laborales con sus jugadores y un poco pues similar un poco a la mecánica que se establece con empresas o incluso en el sector del deporte, ¿no? Bueno, imaginaos que queréis organizar una competición, incluso pues aquí en España tenemos la Liga Santander, que organiza la Liga de Fútbol Profesional. Por un lado, pues ya vimos ayer que las ideas no se pueden proteger, que las reglas no se pueden proteger. Rubén, creo que me quedan 5 minutos, o... Sí, ¿no? Venga, lo tengo aquí bien previsto. Las reglas no se pueden proteger, las ideas no se pueden proteger, con lo cual solamente se puede proteger la expresión creativa de esa idea, pero no la idea en sí, ¿no? Además, en las competiciones de eSports se cambian con mucha frecuencia las normas, las reglas sobre las que se basan esa competición, e incluso se cambian mucho las reglas del juego en sí. Pues cada temporada le suelen dar una vuelta de tuerca, ¿no?
Pero desde luego, si vamos a organizar una competición, tenemos que tener en cuenta los derechos de propiedad intelectual e industrial que principalmente de marcas que se van a explotar. Y tenemos que tener en cuenta pues, que el videojuego tiene un propietario, que ese propietario controla los derechos de propiedad intelectual del juego. Además, la marca, pues League of Legends, World of Warcraft o Dota o cualquier otra es una marca y la explotación de la marca pues tiene que venir autorizado, pero además lo explota no solamente o lo controla no solamente desde un punto de vista jurídico, sino también desde un punto de vista técnico, porque para que un videojuego, generalmente, ¿no? Casi todos los principales videojuegos, para que un videojuego se pueda desarrollar una competición, tiene que estar conectado a los servidores del publisher, con lo cual el publisher no solamente lo controla jurídicamente, sino también técnicamente el videojuego, ¿no? Pues el organizador tiene que establecer la relación con los e-teams y con los e-players, y puede haber también incluso cuestiones de competencia, cuando pues, un publisher pues, da todos los derechos a una sola empresa e impide a otras que puedan desarrollar una competición, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, veis un torneo FIFA 2019 con la cara de Cristiano Ronaldo. Aquí hay temas de derechos de imagen, hay temas de derechos de marca, PS4, FIFA, por lo que si queremos hacer una competición, pues nuestro cartel se tendría que parecer más al segundo, aunque ahí de nuevo aparece la marca FIFA, que al primero, ¿no? Que hay multitud de derechos de propiedad intelectual, ¿no? Después otra cuestión, como decía, era la explotación de los derechos televisivos y la organización que va a tener los equipos, ¿no? Cómo van a tener, si es una sociedad, una asociación, cada vez están apostando más al principio eran asociaciones, cada vez ya son más sociedades, por lo menos aquí en Europa, las relaciones con los jugadores, con la liga, y dónde pagan impuestos muchas veces, porque cada uno está distribuido, cada miembro del equipo está en un sitio diferente, ¿no? La importancia de las APIs para poder acceder a información y explotar el videojuego, pues por ejemplo a través de estadística, que también es uno de los fenómenos, ya no del eSports profesional, sino del eSports amateur, que tú desde casa puedes estar, también hay competiciones para que todo el mundo desde casa puede estar apostando o puede estar participando en torneos como por ejemplo en Gamers5, en el que por las estadísticas que se obtienen de un determinado videojuego, pues compites con otras personas en un torneo, pero no de forma síncrona, ¿no? Un poco como conclusión, pues comprobamos que es una industria emergente, que es compleja, con muchas cuestiones de propiedad intelectual, sin una regulación específica, está muy autorregulada y le va bien, no hay grandes perjudicados, ni tampoco hay grandes damnificados, sino a todo el mundo parece que está contento con esta autorregulación. Son muy importantes todos los contratos, tanto para explotar el videojuego que vienen del publisher, como con todos los gamers, con los equipos, etcétera, y cada vez pues vamos hacia más unas prácticas justas que ellos mismos se establecen. ¿Y cómo será la industria del videojuego y de los eSports en general dentro de 10 años? Pues no tenemos absolutamente ni idea si será virtual, si será física, pero lo que sí sé es que los abogados tenemos que estar preparados para lo que venga, porque será absolutamente impredecible hacia dónde irá la industria y hacia dónde irá el entretenimiento. Y Rubén, creo que más exacto que un reloj suizo Estamos como la a un OMPI. minuto, tienes un minuto todavía. Pues nada, el Muchas minuto por si gracias, alguien tiene Andy. alguna duda, muchísimas gracias por escucharme. Excelente. Las preguntas te van a llegar a través de la escuela por correo, así que vamos a continuar con el programa. Muy interesante los temas y los alcances, sobre todo sobre estos temas de futuro, sobre todo, sobre lo que nos espera con respecto a los videojuegos. Bueno, siguiendo con el programa, tenemos la 7ª sesión a cargo de Gaetano Dimita. Él va a tratar el tema de los videojuegos e inteligencia artificial. Y bueno, ciñéndonos un poco a la rigidez del tiempo, tienes, Gaetano, hasta las 10:30. Te agradeceremos puntualidad, por favor.
Yes, I'll try to do my best. I was smiling because Andy closed with this image with the guy saying, I have no idea what I'm doing. And when you start talking about video game and artificial intelligence, this is exactly the situation I'm in. So you had the honor to have Dario, Andy, and David in the last 2 days, providing you with clear information and clear analysis. I'm an academic. I'm in a different line of business. I will probably end up this presentation with more question than answer, but it's a very interesting and uncharted territory. Now I'll try to share my screen because I do have a presentation, and I'll make it full screen. Okay. So, artificial intelligence video games. My name is Gaetano Dimita. I would have loved to do this presentation in Spanish, but I didn't want to risk it, so I'll try to speak as slow as I can for the translator not to go insane. And I really have to thank you Indecopy and WIPO, Hompi, to have me. I'm really, really sorry not to be able to be there in person. I'll do my best to be as clear as possible in this presentation remotely. I work at Queen Mary at the Center of Commercial Law Studies, and I'm also in charge of a number of activities in research in video games. I organize a conference, it's called More Than Just a Game. 2 years ago, we had an entire 2 days dedicated to artificial intelligence. So if you can check the website, you will get a lot of information over there. I'm working with David on mastering the game. And 3 years ago, we launched the first peer-reviewed journal in the field, because it's increasingly important to realize not only how video games are fundamentally important from an economic perspective, but also the highest level of human creativity has been put by someone else before me. Today, and pardon me for the wall of text, in 30 minutes, I have to discuss a very controversial and tough topic, artificial intelligence in video games. And most of the difficulties tackling these topics from a research point of view is terminology. Artificial intelligence is present in layman terms in normal conversation, and is used with different meaning depending who you're talking to. It is very broad and of course includes decision making, machine learning, analysis of data input, and generally speaking, we can divide the definition of artificial intelligence into 2 categories. The first one is the general category, that is the sci-fi one, you know, Skynet, C-3PO, Data and the Doctor in Star Trek. That level in which a machine will reach self-consciousness and the same level of human intelligence. Of course, we are far away from that. I mean, even academics have been starting theory crafting how to deal with that. We will just touch upon at the very end when we will discuss need for reform, but this is still sci-fi. Now, when we talk about artificial intelligence, we're talking about a weak artificial intelligence, mainly machine learning, and the possibility of have a computer-enhanced analysis of a single or particular function that are very specific and trying to be predetermined. For instance, outside of video games, machine vision for self-driving cars, and so on. But the research in artificial intelligence and IP has been strongly fostered by WIPO, and they just launched an exposition a couple of months ago, and they're really pushing the boundaries beyond what is probably necessary today. And I invite you to check the website. There are a lot of publications, there is a lot of research going on, and everyone is very focused on artificial intelligence, not just as a buzz term, but as how it will impact society as a whole. In video games, however, there is a different way to approach artificial intelligence. And in a sense, it's also much broader than what we've been discussing so far. Because if you think about AI in video games, you can consider any non-player character is controlled by a computer. Any finite machine function, any San trees, anything that makes the video game adaptable, scalable, maintain the player interest, and is done by the software can be considered artificial intelligence. But of course, and I'll go very fast with the old technologies for the non-developers, there is going to be very superficial for the developers. Because I mean, we have been using machine to deal with decision making and how to deal with players
for a long time in video games. Finite is one of the basic standard, is how a non-player character actually has a set of activities that have to choose from depending on how the player is interacting with the game. However, since it has to be coded, all this line of text have to be input by the coder, and it doesn't scale with the increase of behavioral analysis. This has been going on for almost 3 decades, as well as the Monte Carlo search trees. That is how the computer would evaluate possible moves and choose, depending on the move of the player, which one is the best to achieve a certain result. And this is also pretty old. I mean, it's published by all the newspaper in 1997 when Deep Blue, that machine that you can see on the screen, managed to beat a chess, a world champion. Of course, everything was coded before. I mean, this very complicated search trees would actually provide a machine with all the potential alternatives to reply to the player move and calculate which one is the best. But of course, this is not artificial intelligence in the way we consider it now, because it requires fundamental input from the coder, and plus it doesn't have yet the ability to learn and to create. And this ability to learn and to create is what fascinates me the most, and probably will create more issue in copyright. That's why we came out with the title of the presentation, because what I want to talk to you about is artificial intelligence and video game, and specifically 4 major categories that have impact on IP, some more, some to a lesser extent. The first is that artificial intelligence can play video games. They can be player. There are artificial intelligence, we'll touch upon in a second. They can engage with the video game as a player with the similar goal and trying to achieve the same result, and can learn how to better play that game, learning from their mistakes. Then there is an evolution on the finite state machine and the Monte Carlo tree. This is when artificial intelligence controls the non-player character in a video game. On top of that, but of course they're not exclusive, there is the situation in which artificial intelligence can enhance the creativity, making the job of the developer much easier to achieve the same or often even a better result, simplifying the creative process. And these 3 categories already create issue for intellectual property to reflect and to think about, but it's the last one, the one on which I would like to spend more time together. It is artificial intelligence as an author, artificial intelligence as a creator of video games. And I'll show you and discuss with you 2 examples. Games by Angelina, a piece of software that designs games, and then I'll show you Danger AI. I'm pretty sure some of you already knows these 2 projects. So the players, I'll just I have a lot of videos in this presentation. We will not have the time to look at them entirely, but these are just examples. I'll share the presentation later. There are a number of experiments that are being run in order to show how our machine can play video games, even very complex video game. DeepMind is investing a lot in this endeavor, and some of these software are incredible. They can play Dota, they can play StarCraft. There is even OpenAI Gym that allows you, it's an open access software, allow you to create your own boat, and you can let him play video games such as GTA, Minecraft. Of course, this is an incredible tool, because it could be easily used to test your game, to try it out, to have it continuously played, and to tweak it as a consequence. However, I mean, they don't really create any IP issue because the game is there, it's just being played and it's being played by a machine. There are some legal issues that can follow up
these bots playing this game that involve cheating or the abuse of creating a game that is controlled by this artificial intelligence. Imagine you are creating a game and you want it to be extremely difficult and increment the difficulties for the player. You might end up with a situation in which when you're trying to defeat a boss, you will never be able to defeat it twice because the machine can learn how to defeat that particular that particular boss in that particular way. The non-player character issue might create a little bit more copyright and in general IP issue. Again, it's not something new. There's been a constant evolution on how to make it non-player characters as realistic as possible, but it's only with artificial intelligence that we actually reach a point in which non-player characters can be much more humanized. I'm pretty sure that playing video game, you realize that generally non-player characters are pretty static. It's really easy to anticipate their move, what they're gonna do. And this is particularly relevant when it comes to dialogues and the narrative of the video game. Now, there are companies that specifically focus on this aspect in order to make it the conversation flows much more, in order to have the possibility for the non-player characters to react to action that's been done before by the player. Now, basically, the fundamental idea is not particularly new, has been in use since the 80s in order to control and to make it more reactive and interactive, this environment, but it's only with artificial intelligence that can be evolved to an entirely new level, involving, in a sense, creation of the narrative flow done by the machine per se. On the narrative, of course, there is less to be appreciated graphically. However, when it comes to the graphic of the video game, the success of the implementation of artificial intelligence is immediately visible. For instance, this is Crash Bandicoot. It's been remastered for Switch, and the way the character move has been enhanced by artificial intelligence. The one on the left, I guess, I don't know if it's inverted, on the screen is the original 1996 version, entirely coded. The second one is artificially enhanced by artificial intelligence. But these are remastering issue, simplification and fast forwarding the ability to make the game realistic from a remaster. There are much more interesting projects at the moment that are already been implemented dealing with how characters move. Now, in order for the characters to move in a more humanly, even if it's not a human character, possible way, the use of artificial intelligence is fundamental. The ability to move this item within a space and make it interact with the space in a way that looks real or realistic is a new level of design of video games that would have involved millions of hours of coding before in order to anticipate all this issue. And also the interaction between the developer and the machine can be facilitated by artificial intelligence. This is one of the latest projects on how to make holographic characters move within a video game. As you can see, thanks to the sensor and the art tracking system, everything that the two person are doing in the real world can be easily transferred and replicated in the video game, making it more realistic, more enjoyable, more true in a sense, even a particularly complicated move. Of course, I mean, the step forward in this case is deepfake that you're all familiar with. I didn't want to choose a video deepfake. Now, what does it mean from an IP and specifically copyright challenges? In these three scenarios that we discussed, is there anything new that would involve a dramatic change in the copyright and IP regime? Probably not, or at least the changes that have been created by the presence of artificial intelligence
can be solved easily within the framework, the legal framework that we have in place. In fact, all the examples, these first three examples, involved the use of artificial intelligence into an already designed or been designed video game with full control of creativity on the developer. Everything is already expressed and defined. I mean, artificial intelligence is intervening on top of that in order to make it more realistic, more interactive, more engaging. And so there is, from the creative point of view, from an IP perspective, there is no major news. I mean, it's still the developer that is coding. It's still the creative team within the developing team that is making the game, is creating the game. And even issues connected to the use of third-party software are not new. I mean, in video game development now, it's pretty common to use and get license from third parties to enhance or even to build the video game per se. So all these aspects, including the fact that most of the technology they are sure are open source, don't create dramatic change or create massive difficult to answer question to copyright and the IP regime. However, and I hope I'm going to do it time, however, this is not true when we tackle the last example, the situation in which a video game is entirely created by artificial intelligence. This concept is generally known as computational creativity, a discipline between artificial intelligence, cognitive psychology, philosophy, and arts. The entire goal is to create a system that would be able to replicate human creativity with a computer. And one of the early examples, and very successful example, is actually from a colleague of mine from Queen Mary, Mike Cooks, the design game by Angelina. Games by Angelina, the website is over there. At the moment is discontinued, but you can see a lot of video presentation. I will provide you the link later on this concept. The point is that this Angelina is creating games without any human input. So using evolutionary computing and is learning while creating and playing their own games. She is learning from the experience. And she's using a very Darwinist approach for level design, game rule, logics, and the behavior on the non-player characters. Because after she creates a game, she plays it, and then if she doesn't like it, and I'm sorry, I'm using very human terms in order to describe what she's doing, if she doesn't like it, she drops it, or she tries to make it better and better and better. This is more or less how the interface of level design, some Ace Comcat, one of the early games that she created. And in the latest version, from version 3, if I remember correctly, he integrated a process by which could ask a user, human user, some question in order to refine the design of the game. As you can see from the learning process, not always the question made sense to a human, but that was a way for Angelina to determine whether or not a storyline or something that she wanted to do would actually make sense for a human player. And Angelina evolved and evolved to a system in which theoretically there was no need anymore for any human control. Angelina kept creating games, kept dropping names, launching new projects, abandoned them, repicked them totally independently, giving to researcher, not only the computer science researcher, but also us legal researcher, an idea on how, let me call them more serious black box, can artificial intelligence black box can reach to decision. At the end of the day, the basic concept by which in artificial intelligence, after you create the algorithm,
you put something in and something come out, but you don't know exactly what's happening in the box, is more visible within Angelina and is often surprising. For instance, out of a lot of failed games, the one time in which was asked to Angelina to create an horror game, she automatically painted the walls in red and made a lot of disturbing statues appearing within the room. Outside of video games, and this is a little bit of a pause to tell you that it's not only happening in video games, full creation of a video games. Video games are more complex. We can totally agree on that. But in other form of art and media, artificial intelligence has been used a lot recently, successfully to some extent. There are OpenAI as particularly focusing on music. There is MuseNet, there is Jukebox. You can actually create with the help of this software, music entirely created by artificial intelligence after you feed particular kind of music that you like. And then, of course, there is still a human intervention at the moment of feeding what the machine learning process is gonna learn, but then is surprisingly innovative and original, the music that actually come out. One of the examples that got more attention from the media has been this painting that you see on the screen, the portrait of Raymond de Bellamy. That interesting has been sold for an insane amount of money at Christie's, and it's entirely designed by artificial intelligence. You can see the signature of the authors that are actually the three coders that design and fed painting to the artificial intelligence. And it's on Wikipedia, notice that it's registered as an author, obvious, as a collective. And these are also examples in which creativity is done by non-human. And this is where the clash and the problem with the law start appearing. Because, and pardon me for the wall of text, the bottom line is that creativity has already a complicated relationship with copyright. In order to get, for instance, copyright protection, you need a work, you need an author, you have to have clearly defined criteria by which you can actually claim that you might have copyright protection on a specific work and the rights and limitation connected to that. And even though I try to be as general as possible, because copyright is probably one of the least harmonized form of intellectual property law, the basic message is that because of the justification and the rationale of copyright, we grant protection according to some criteria because for a reason. And with artificial intelligence creativity, this reason might be blurred. In particular, there's been so far a general assumption that creativity is something human. I mean, I'll touch upon later on, but Benkler put it as humans are creative beings and they create whatever it happens. Even before IP, there was a tendency to create for a number of reasons. It's just that the system helps clarifying and monetizing a larger scale and avoid unfair competition and free riding. But at the bottom of the bottom of the analysis, you need to have 5 minutes. You need to have a human creator. And funny enough, this is not a new problem in copyright law, the non-human creator. We had cases involving monkeys, cases involving ghosts, Medium from the 17th century claiming that her works was dictated by a ghost that was talking to her. We had a lot of cases, especially in the US, involving God, with preachers that would actually claim that their creation was dictated by God and therefore the author was God. So the fact that we had to deal with non-human creators, such artificial intelligence, is not new. But it's only now that we're having serious research, because these cases, and please write me, I'll send you some of them, are extremely fascinating to read. When you look at copyright, for instance, from an international perspective, you notice that only few jurisdictions actually name human as an author.
For instance, Germany. Other jurisdictions kind of implied, for instance, in Europe, you have to have, for originality, it has to be the author's own intellectual creation. So you're assuming that it's a human. The Copyright Office, interesting, in the US, after the monkey case of the slide before, had to declare the only registered work of authorship if they're created by humans. So no animals and no superior being. That was part of the message. It's pretty recent, it's 2 years ago. Curiously, in the UK, in 1988, they introduced protection for computer-generated works that actually grant copyright protection for whoever is making the arrangement for a machine to create a work that is created independently from other humans. And at this point, I would like to share another screen because very quickly, in just a couple of minutes, I want to show you this game that I invite you to try. Oops. Can you see it? I share new games. This is an entire... Ruben, can you please confirm that I'm sharing the right screen? Mil disculpas. 5 minutos. Tiene 5 minutos. 5 minutos. I hope I'm sharing the correct screen. Gaetano, all we see is a link. Okay, sorry. I really hope we can edit that part out. So this is the correct one. You're seeing pick up a setting fantasy recommended. I'm so sorry. Okay, this is the right one. Can you see it? So this is a dungeon game. Is a play your own adventure game entirely created by artificial intelligence. So you just pick a setting, you choose who you want to be, you enter. Okay, this is my game tag. I'm also a gamer, and it's generating the story. At this point, I don't have the time to read it out loud, but it's actually creating the story and it's asking me what to do. And if you don't know what to do, you just press enter and the game continues creating the story. But of course, the interesting bit is that you can, as in old, I don't know how many of you remember the Choose Your Own Adventure books, you can actually influence what the game is going to look like. For instance, I'm going to do nothing at the moment and see how the artificial intelligence is reacting to that. Now, the link is there. Please play around with it because I will have now to get to some of the questions that this causes. So if you look at the game, for instance, you have on one side a software that is created by a group of programmers. There is no doubt that iDungeon is protected by copyright if it's original. My question, however, has become not whether or not the artificial intelligence that creates the game can be protected by copyright or by IP, but how and to what extent we can protect, if we should protect, the games that are created by these machines. For instance, in the iDungeon game, who is actually building the story? Yes, the machine is creating the narrative, but the narrative is influenced by myself as a player inputting my action in the game. This is not predetermined because in the player adventure books or in a video game, the reaction from the player activity is coded or can be coded in advance. This is done in real time, and every adventure is going to be different because it's going to take also into consideration what has been learning playing this game with other people. So at this point, the question becomes whether or not this can be protected by copyright or whether or not we need to reform copyright. And as you can see, I divided the list of questions into two different sets. One is pre-singularity, before artificial intelligence gets self-consciousness, and the second one is post-singularity.
Firstly, very quickly, before the singularity, now, probably not. There is extensive case law on artificial intelligence created work globally. You need, generally speaking, a human author. And beyond the protection of the investment, most of the justification theory and rationale of copyright, they don't really work if you don't have a human. Even the basic theory on why people create or are creative, they don't work, because we create, according to Berkler, because we like the social psychological rewards. We like people to know that we created. We like the hedonistic, we want hedonistic rewards. We feel great because we created, and we expect remuneration. The machine doesn't need anything of this. So it becomes an issue of protecting who is creating the software, but we cannot overextend the protection to whatever is being created by the software. Except in the UK, that probably this is already been sorted in 1998, even before artificial intelligence was an issue. On top of that, we cannot imagine protection by copyright for artificial intelligence to the extent we have for human unless we don't change concepts that are fundamental, such as the one of originality. And even the technicalities, for instance, of the Berne Convention involve citizenship. We are okay recognizing a legal persona to machines, to companies, but machine is another level. Patent, creation of an invention by artificial intelligence is also a big obstacle, because the creator, the inventor normally needs to be named. And there is a strong theory that says, if you just feed the machine and it comes out with an invention, that's actually the definition of objects. On top of that, if we guarantee copyright protection to artificial intelligence created works, you will have the issue of infringement, remedies, length, and I'm not going to get into regulation and liabilities that can be even worse. I'll just stop here, because post-singularities, and it's not simply a joke, the moment machine and artificial intelligence will gain self-consciousness and become as intelligent as a human, I do believe we will have other problems than IP protection for artificial intelligence created work. And I hope I'm on time. Muchas gracias, profesor Dimita. Realmente muy interesantes sus aportes sobre los temas de inteligencia artificial, videojuegos y sobre todo el futuro que nos espera. Lamentablemente el tiempo muy tirano, tenemos que continuar con el programa. Para cerrar con broche de oro la jornada, tenemos a continuación a David Greenspan, que conocimos ayer, para que pueda complementar su presentación. David, cuentas con 20 minutos. Tenemos que acabar Thank you, por caso Ruben. a las 10:50. Okay, great. Sounds good. And it's difficult to follow up on artificial intelligence and Andy with esports, but I am wearing esports headsets. So today's conversation is going to be a talk about distribution, and there are, oh, I'm sorry. Okay, there I am. I look the same as yesterday, hopefully. So today's conversation is going to be about distribution and what are the ways in which a game can be distributed. And that was a big discussion yesterday. A lot of questions were asked. Well, should I try to distribute on mobile? Should I try to distribute digital? So forth and so on. And what I'm going to explain today is how we actually got to where we are, where the fact that we can distribute games on mobile as well as digital, which has revolutionized the gaming industry. I'll also try to point out some of the major players in this sector. And then thirdly, talk about some of the common terms that may appear in some of the agreements that you may consider entering into. So historically, the market has always been dominated by the console manufacturers, and that's Sony, Microsoft, and Nintendo. And before that, it was Sega. And even before that, it was Atari and Intellivision, for example, back in the 1970s. And all of these console manufacturers are basically the gatekeepers to their systems. They approve all the games that are going to appear. Previously, they have a very detailed set of rules and regulations to have your game appear on their platforms. Also, they are involved in marketing issues,
publicity issues, and also the use of their trademarks. Now, fast forward, today the market is dominated by digital distribution. If you include mobile, digital downloading, and also the consoles are very much involved in digital distribution and now represents 50% of their revenue. And we're also going to be seeing new forms of digital or distribution, such as cloud gaming, and whether that will revolutionize the industry as much as the industry has been revolutionized by mobile. So how did we get there? And why has there been such a tremendous change in the industry? And like I said, historically, the console manufacturers controlled the distribution of games. And one thing to note is that the console manufacturers today, and also platform holders, whether it be mobile or digital platforms, also have a number of rules and regulations on what games can in fact be distributed on their particular system. It's a lot easier, however, for games to be distributed on mobile as compared to consoles. And rewind quite a bit, game manufacturers or console manufacturers would need to approve the game design. They also wanted to ensure that the developer or publisher had financial responsibility, and I'll get to that in a second, why that is important. In addition to that, they had approval over the game, and it would be approval regarding quality. Maybe the game wasn't fun to play. Maybe the game just didn't look very good. And therefore, the console manufacturers rejected it because they didn't want that to reflect poorly on their system. Perhaps the game was similar to other games and they didn't want the market crowded with very similar games. And of course, there could be bugs in the game where the game just did not work properly, and therefore the console manufacturers would reject it. And in addition, like I said, they had approval rights on marketing, packaging, and press materials. And one of the reasons for that was because when a game would be distributed at retail, they would use the logos of the console manufacturers, and the console manufacturers wanted to make sure that they were used correctly. They had a very stringent guidelines to use their intellectual property. The way in which games were distributed, that was done physically. That was really the only way to get your game distributed. And this was a problem for many, many companies, and also why you never had independent developers, because it was a huge financial investment up front. So unlike today, when you enter into a mobile deal or a digital deal, you don't have to pay any advance fees to those platform holders. They only make money when they sell their game, and they typically receive a 30% fee for any revenue that is generated. So in contrast, when you're dealing with the retail versions of hard disk, you have to spend money not only to manufacture these products, you also have to pay a licensing fee to the console manufacturer, and you have to have minimum orders. So you're basically predicting how well your game will do. Order that amount of games, and it took quite a few weeks to actually have the game manufactured. And in the event the game did not sell well and you were not able to sell all the items that you manufactured, the publisher is stuck with those costs. They're not allowed to return the goods. They're not allowed to get a refund on the licensing fees that they paid in advance. So it can be very, very challenging for them. And people in the publishing world would have to try to predict how many units they would want to purchase from the console manufacturer. And you can see below what factors would perhaps be involved in that decision. And then there were additional issues. So not only did you have to pay to actually get the physical disc, there was limited space at retail. For some publishers, it was difficult perhaps to get a product into the store. And if the game doesn't sell initially because of the limited space in stores, it would be removed from the store, and the publisher would be stuck perhaps with a lot of product. In addition, retailers, like other businesses, pay late. Sometimes they don't pay at all, which can be a problem. You had to provide discounts to retailers. You incurred costs promoting the game in the store or in circulars. And then you had to deal with the physical products themselves, which involved warehousing and shipping. So fast forward.
Now, with the opportunity to distribute goods through digital, you don't have to worry about physical items. So you've removed that incredible barrier of cost. And as a result, developers no longer necessarily need to look to a publisher to help pay for this and also to use their expertise in getting into stores. Put quite simply, a touch of a button allows developers to distribute their product all over the world. And then the other problem, of course, with retail is that what may work in the United States may not work in other parts of the world. And so you're dealing with a lot of issues when trying to distribute throughout the world, in contrast to digital distribution, which basically allows you to press a button and all of a sudden you can distribute your product. So lower barriers of entry. This has resulted in an unprecedented release of games covering all types of genres, new games, innovative games from across the globe, which I think is really great. So a developer in Latin America can all of a sudden distribute their game in Europe quite easily, which was not an option in the past. And also an advantage for publishers that have a library of games. There's not a problem dealing with limited space in stores. So all these old games, provided that the developer / publisher has maintained the underlying can maintain the underlying intellectual property rights, they can now all of a sudden distribute catalog games. And that's one of the main reasons why publishers have done very well recently, is because they can distribute old games that people would like to play, maybe games from 10 years ago. And that has generated an incredible amount of revenue. So you've seen tremendous growth in internet connectivity, bandwidth capabilities, which has allowed for the expansion of new markets. And with the expansion of new markets, we've seen record levels of revenue, especially in China. Now, having said that, while there are an incredible amount of benefits with digital distribution, there are also some obstacles. And this has been a repeating theme, that there's a lot of product out there. And for example, Steam, which is the leading distributor of PC games, has over 30,000 games on their platform. And how does a consumer then decide what game to play? So that is a very, very big issue. In addition to the success that we're seeing with forms of digital distribution, there's also new business models being created and additional forms of distribution, including cloud gaming. And in this particular situation, the game is not stored on someone's computer, but it's stored on a server. And as a result, a player can use any type of platform to access these games. So I don't necessarily need to buy a PlayStation 5 to access games on the cloud. However, I do need to have a good internet connection. Obviously, that's going to be important. So it's very possible that in the future, we won't necessarily need consoles, because you will be able to access games in the cloud. And this is important because games that involve a lot of technology, a lot of memory, will all of a sudden be accessible by people who are perhaps just playing on a mobile device. So that will be potentially very significant. And there are major players behind the push for the cloud computing. Google with Stadia, they've already introduced that product. Microsoft, Sony, Amazon, Tencent from China are all going to be in the space. And whether it succeeds or not is primarily going to be an issue with the content that these distributors are able to supply on their platform. Also, the ease in which a player can get into the platform, the ease in which they can use the platform, and then finally, cost associated with the platform. Quickly, I'll talk about the platform owners. Console manufacturers are and have been primarily the major focus in this industry. Sony's PlayStation, Microsoft's Xbox
One and Nintendo Switch have the current series of consoles, and they will be launching, or Sony will be launching the PlayStation 5, and Microsoft will be launching the Xbox Series X, hopefully prior to the end of the year. Interesting that Microsoft is going to be focusing a lot on the digital platform. So that's going to be interesting to see what happens with that. In addition, Microsoft is also going to be distributing their own games through other forms of distribution. So for example, they will be engaged in distributing games on PC as well. The mobile devices, the manufacturers or the companies that are primarily involved with that is Apple with the iPhone, Google with Google Play, but we'll probably see more companies coming into that space, especially in China. And then, as I mentioned before, Steam is the dominant player on the PC. And typically what a developer would need to do would be that they would enter into an agreement with these distributors, and those agreements will set out the rights and the obligations of the parties, as well as how the revenue will be distributed between the parties. And the platform holder will also provide certain development tools to the developer, so they will be able to develop for that particular platform. And I probably won't be able to discuss all this information, so I'm happy to share this particular PowerPoint with you, but just focusing on the consoles, as mentioned before, they have approval rights. They basically are the gatekeepers. They have a bunch of rules and regulations that must be followed, and they collect a royalty for every sale of a game on their particular platform. And consoles generated $45 billion and projected to reach $61.1 billion in 2022, and that's mostly going to be because of the importance of digital distribution, and also the fact that new platforms are going to be released, and consumers will probably be interested in those platforms because they will be obviously better machines. And just in comparison to some of the numbers, in 1995, when PlayStation was released, it sold 100,000 units in the first weekend, and then eventually sold 1 million units in 6 months, breaking the record for most console sales. And then below presently are the numbers for the various console manufacturers. PlayStation coming in at 113 million. It has dominated the market for many, many years. It's been the second most successful PlayStation sold. Nintendo, very impressive, with the Nintendo Switch selling at 63 million, the most successful first year launch of any console. And then finishing thirdly is Microsoft's Xbox at 47 million. And consoles, the success of consoles and how well they sell vary by countries. The United States is the most dominant purchaser of consoles for all three of the major manufacturers. They are the number one consumer. Japan doesn't or has no interest in the Xbox. They support the Japanese companies. I think they've always thought that Microsoft was a software company, and it just never clicked. And then there's China, which only recently has even allowed for the sale of consoles in those particular countries. I'm going to skip this, but real quickly, consoles' primary market is obviously selling retail copies of their game. They also sell digital. Years ago, digital only represented maybe 5 to 10% of sales. Currently, digital now represents about 50% of sales for the console. PC, still a major player in this industry, generated $37 billion. Many of the games are sold for free. And as mentioned before, there are a number of ways in which revenue is generated, from in-game content to power-ups to advertising, as well as loot boxes. And then I'll talk about, Ruben, I just want to ask you, how much time do I actually have left? Tienes 5 minutos.
5 David. minutes. Oh my gosh, you're Gracias. killing me. Okay, so I have 5 minutes and I did want to talk about some terms of the agreement. So I'm going to skip ahead, but I'll just point some issues regarding digital and also mobile. But digital distribution now represents about 80% of the revenue that's generated from the sale of games. And 10 years ago, retail represented 80%. So you can see within 10 years, it's flipped completely. It generated about 45 billion in revenue for PC and console sales. So the bottom line with mobile and digital is that, again, the barriers of entry have dropped considerably. And again, I'll share this information. So I'm going to jump ahead and talk about why this incredible growth with mobile and digital, easy access to devices, wide range of games, all different types of games. One of the newest genres is called a hyper casual game, quick to download, easy to play. Improved quality with the games because you have more sophisticated devices, emergence of new markets and various price points, which allow for people to decide how much they actually want to spend and play with games. And we talked yesterday about the incredible market that mobile has, $77.5 billion in revenue, and that's projected to go up as well. So again, low barriers of entry, relatively cheap cost to develop, especially for mobile, easy to distribute a game throughout the world, no upfront cost for manufacturing, and incredible access to consumers, including 2.6 billion people that play games. So that's why those platforms have become game breakers. And finally, what I wanted to discuss, and this will be the quickest summary of terms in an agreement that anyone has probably ever seen, but some of the big issues that people need to be aware of, or at least developers, that even though it may be a click-through agreement that you are signing, there's still important responsibilities and obligations imposed upon the developer when signing a mobile deal, and in some instances, signing a digital deal such as Steam. Content issues that you own the intellectual property that you're going to distribute, monetization issues, whether you can engage in certain practices to make money. And then, as Dario mentioned earlier, privacy issues. That's very, very important about the collection of data. And why is this important? Because you may have to change the design of the game. Your game could be removed instantly, and your game can be rejected as well. And these are some of the most significant terms that would probably appear in all of the agreements, whether it's a mobile agreement, a digital agreement, or a console agreement. And I'll just look at or point out some terms very quickly. And what are some of the obligations? Well, the rights that are being granted to the distributor, that he has the rights to distribute your game. A developer will need to make a number of promises that they own the intellectual property, and that they also won't be violating any rules and regulations that exist. And that's a very challenging representation to make, especially if you want your game distributed throughout the world. So you have to comply with all the different rules and regulations, and that can be very intimidating. Do I even know what all those rules and regulations are? And in the event that you do violate those rules and regulations, there's the possibility that your game may be removed from the App Store. And secondly, it's a possibility that you could get sued. And not only will you get sued, but in many situations, someone may also sue the distributor, and the distributor is protected by something that's called indemnification. And also there could be limitations of liability for the distributor, where that in the event that they do something wrong, that you can only sue them for X amount of dollars. The agreement will also talk about the revenue share and the pricing. The pricing will be determined by the developer. Some mobile agreements will have language that states that in the event that you start your game as a free-to-play game, you can't all of a sudden change it to a premium game where you charge an actual fee to play that game. And
the contract will also discuss the term, how long you have the right to distribute your game on a particular platform. And mobile, unlike other types of agreements, doesn't really have a term requirement. You can pull the game off if you would like to as a developer, and provided that you give notice to the distributor that you are removing the game. And the distributor also will have unlimited rights to remove your game. Typically, those are associated with a breach of contract. And then finally, I'll talk about something very important that's often overlooked in agreements, and that is, where does a case or dispute get settled? And how do you settle that dispute? So for example, if I'm a company based out of Peru and I enter into a deal with a company that's going to distribute my product in the United States, then it's very possible that if there's a conflict, I may have to resolve that dispute in the United States. And that can be very costly. Plus, you probably won't understand the accent of the person that is in the United States, which makes it even more challenging. So you have to try to be aware of where disputes are settled. Obviously, you would like to solve those disputes in your home country, but when you're dealing with major distributors, most likely they will dictate where a dispute will be solved and also have language on how that dispute will be resolved. So, those are some of the major terms, gracias, David. and I am coming to a Tenemos close. que ir concluyendo la presentación. So the one thing Sí, I do want to mention, though, is that I will provide access to these PowerPoints. They are intensive in the sense that they're not the traditional PowerPoint. There's a lot of information on that, and I would like people to see that because we are unable to cover everything. Gracias. Muchas gracias, David. Excelente tus valiosos aportes. Ha concluido de esta forma el webinar sobre el tema tan interesante que nos han traído el día de hoy y ayer sobre el sector de los videojuegos. Y bueno, de esta forma, esperando que haya sido útil para conocer más a profundidad este sector y especialmente para comprender a los videojuegos como una obra protegida por el derecho de autor y el importante impacto que representa de hoy en día para la economía. Les agradecemos infinitamente por su participación, así como a nuestros expositores, a Darío, a Andy, Gaetano, a David, por supuesto, a la OMPI, muy agradecido, Lorena, y bueno, a nuestras intérpretes también por su ardua labor que han tenido ayer y hoy. Les agradecemos muchísimo su participación.